noches. Que el Señor te bendiga. Un placer realmente estar acá y poder compartir. Estoy muy contento que hayas decidido separar un tiempito de tu miércoles para poder venir a compartir la palabra de Dios. Hoy, ¿te gusta el paisaje que pusimos hoy para arrancar la prédica? La prédica de hoy se llama Embajada de Paz. Embajada de Paz. Y el pasaje que vamos a compartir está en el capítulo 10 de 2 Samuel. Yo, por supuesto, no lo vamos a leer todo porque es bastante extenso el texto. Vamos a hacer foco en algunos versículos, en los primeros versículos, pero yo quiero contarte un poquito cómo viene la historia. Mirá qué rey David que conseguí. Se parece a mí. Se parece a usted, bueno. Te cuento que el pasaje que vamos a leer, obviamente trata de, ya estamos tratando la vida del rey David. El rey David ya está establecido, ya le está yendo muy bien, su imperio se ha extendido, batalla que tiene, batalla que gana, Dios está con él, realmente está muy bendecido. Pero resulta que hay unos vecinos de Israel que es el reino de Amón, o los amonitas, que es más o menos, ahí puso un mapa para que te des cuenta de quién estamos hablando, es esto que está acá, ¿no? Que está bastante cerca de Jerusalén, eran unos vecinos de Israel, y se muere el rey. Entonces empieza a reinar el hijo del sucesor de este rey, y era un pueblo que tenía buenas relaciones con Israel. Entonces David decide mandar una embajada de paz, a mandar un pésame. Manda unos embajadores a dar el pésame por la muerte del rey. Y los embajadores se encuentran con un rechazo de parte de los amonitas y después con una actitud de hostilidad, ¿sí? Digamos, usted sabe lo que significa hostilidad. Hostilidad es un maltrato, ¿no? Digamos, algo que sorprende bastante porque ellos iban en son de paz, ¿no? Entonces, si vos lees el capítulo vas a leer toda esta historia. ¿Qué sucede? Finalmente, al ser insultados los embajadores de David, David decide ir a la guerra contra los amonitas. Y los amonitas, que tenían un ejército bastante débil, pero sí tenían muchos recursos financieros, contratan sicarios a unos sirios y hacen ahí una guerra regional que finalmente gana David, ¿no? Para hacerla corta, es lo que sucede. Pero yo quiero reparar justamente en el momento en el que David manda la embajada de paz y la embajada de paz es rechazada. Porque por ahí podemos sacar alguna enseñanza bastante interesante a nosotros, que el Señor nos ha levantado como embajadores de la paz de Él. Y cuántas veces como embajadores de la paz de Dios nosotros somos rechazados y recibimos acciones de hostilidad. No sé si le ha pasado, pero me parece que sería interesante que reparemos un poquito en esos detalles. Vamos a leer en el capítulo 10, del versículo 1 al 5, un poquito la historia. Dice: pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal a Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado para espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó a que apresaran a los mensajeros de David y les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba.
Hasta acá la palabra de Dios. Amén. Después dice que los amonitas contratan a los sicarios para ir a la guerra con David y demás. Es bastante llamativo el tema de que esta cuestión de la barba, le cortan media barba. En esa época, en esa región, el ornamento más importante que tenía un varón era su barba. Vos fíjate que todos en esa zona, aún hoy, todos tienen barba. Y era tan importante la barba que algunos hasta juraban con su vida o juraban por su barba, digamos, era una cuestión de hombría. Es decir, que te afeiten media barba era como si te hubiesen pegado un cachetazo, digamos, como un insulto, como les pasaba a los japoneses que eran samurái, que les cortaran el pelo era una deshonra total. No sé si han visto ustedes la película El último samurái, que hay una escena donde le cortan el pelo a uno de ellos y es como una deshonra porque el pelo estaba vinculado al tema de la honra, ¿no? Bueno, con los judíos pasaba esto, ¿no? Digamos, la barba era una cuestión de honra y que te corten media barba era como un insulto muy grande. A los amonitas no les alcanza esto, sino que le cortan el vestido a la altura de las nalgas, es decir, que los dejan caminando con las nalgas al aire, digamos. Realmente una situación muy avergonzante para un embajador, ¿no? Digamos, haber sido tratado de esa manera. Uno se ríe hoy, pero bueno, esto es un motivo que termina en un acto bélico, termina en una guerra, digamos, es una provocación de guerra, esto que ha sucedido, ¿no? Entonces yo ahí noté embajada de paz, rechazo y hostilidad, ¿no? Y a mí me gustaría que nosotros pensemos en cuántas veces como embajadores de la paz, bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús decía, ustedes son los pacificadores, ustedes tienen que estar haciendo la paz. Y muchas veces como embajadores de la paz nosotros recibimos un trato humillante, ¿no? Venimos como embajadores de la paz de Dios, como embajadores del mismo Dios, del Dios Salvador, y se nos humilla. Yo no sé si usted recordará alguna situación, yo recuerdo varias que me han pasado. Por supuesto no me afeitaron la barba, ni me dejaron con las nalgas desnudas, ni cosa por el estilo, pero sí he recibido algunas humillaciones. A veces las palabras duelen más que los golpes, ¿no? O que te corten la barba. Así que me parece que sería interesante repasar algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos rechazados? Cuando en realidad vamos como embajadores de la paz. Entonces, a mí me gustaría que consideremos el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Ahí hay un pasaje bastante interesante, ¿no? Que habla del rechazo. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán, ¿no? Jesús se encarga de avisarnos que seguir a Jesús implica, entre otras cosas, también ser perseguido como Él, o ser rechazado como lo fue. Vos acordate siempre que el rechazo y la hostilidad a Jesús implica la muerte de cruz, ¿no? Y Jesús le dice a sus seguidores y nos dice a nosotros, aprendices de Él, discípulos de Él, seguidores de Él, que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que el mundo nos va a aborrecer. Y aunque seamos embajadores de la paz, muchas veces nos va a pasar como a los embajadores de David. Vamos a ser rechazados y tratados con hostilidad. Así que a mí me gustaría considerar tres cosas rapiditas que pasaron en este pasaje y que nosotros podemos considerar al momento de ser estos embajadores de la paz y teniendo en cuenta esto que nos ha avisado el Señor Jesucristo. ¿Le parece bien? Vamos a repasarlo rapidito para tenerlo en cuenta y para aprenderlo muy bien en esta noche. Lo primero que yo quiero decir es que el Señor Jesucristo ahí en Mateo 10 nos dice que Él nos va a mandar como ovejas en medio de los lobos. La embajada de paz de Dios suele ser mal interpretada. ¿Por qué? Porque no están en la misma sintonía que nosotros. Jesús dice ahí, a ustedes los aborrecen porque ustedes no son del mundo. Si fuesen del mundo, los aceptarían, pero como no son del mundo, yo los escogí del mundo, pero los transformé.
Y ustedes, y Jesús, dice, ustedes van a tener que ir como oveja en medio de los lobos. No sé si queda bastante clara esa foto, pero es muchas veces como nosotros estamos. Estamos como yendo con una embajada de paz a gente que va a ser hostil con nosotros, que nos va a tratar mal. Y nuestra embajada de paz, nuestra predicación, nuestro mensaje de amor, ¿cuántas veces nosotros le podemos decir a una persona, mira, yo te quiero hablar de un Dios que me transformó, que te puede cambiar tu vida, y nos manda, ¿no? Y nos trata o nos maltrata? Es porque justamente no están en sintonía, no están en sintonía con Dios. Y el Señor Jesucristo se encargó específicamente de anunciarnos y avisarnos, muchachos, los van a aborrecer, los van a perseguir, yo los estoy mandando con una misión imposible, ovejas en medio de los lobos. Así que el primer punto que tenemos que entender es que muchas veces el propósito de Dios, el mandato de Dios para nuestra vida, es un mandato difícil de cumplir. ¿Cuántas chances puede tener esas ovejitas rodeadas de todos esos lobos? Muy pocas, ¿no? Muy pocas. Salvo que Dios intervenga, ¿no? Cuando todo está perdido, es el Señor el que interviene. Pero es interesante saber que las embajadas de Dios, las embajadas de paz de Dios, muchas veces o habitualmente van a ser malinterpretadas. No van a entender que venimos con un mensaje de paz y van a ser hostiles. Para tener en cuenta, el primer punto para saber. La segunda cosa que a mí me gustaría considerar en esta noche es que el Señor nos dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros no debemos dejarnos vencer por el mal y que no tenemos que pagar mal por mal. Es decir, si el lobo te muerde, bueno, tenés que morder, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, bueno, tenés que, dice, en la medida que te sea posible, después léelo, capítulo 12 de Romanos, en la medida que te sea posible, está bien, estate bien con todo el mundo. Si no respondas mal por mal. Y quédate tranquilo, porque el Señor dice, la venganza es mía, yo me voy a ocupar, ¿no? Entonces una cosa que yo veo en el relato de David es que los embajadores fueron maltratados. Esto deriva en una guerra. Maltratar a los embajadores es maltratar al rey, ¿sí? La ofensa al embajador es una ofensa al rey. Cuando te agreden a vos, cuando te ofenden a vos, están ofendiendo al Señor. Y el Señor dice, quédate tranquilo, yo sé que te estoy mandando como oveja en medio de los lobos, pero yo me voy a ocupar, la venganza es mía, dice el Señor. Y después el Romanos es impresionante en ese capítulo porque dice, después de que te dice, bueno, no respondas mal por mal, déjalo en las manos de Dios porque Dios se va a ocupar. Dice, ora por tus enemigos, porque aún orando por tus enemigos vas a acumular fuego de Dios sobre su cabeza, ¿no? Así que, muy interesante que la ofensa a un embajador es una ofensa al rey. El mismo Dios dice que ustedes son como si fuesen la pupila de mi ojo, la niña de mis ojos. Si te tocan a vos es como si me metieran el dedo en el ojo, ¿no? Así de importante. Ustedes son especial tesoro para mí. Aunque nos manden en una embajada de paz peligrosa, aunque nos manden una misión imposible, el Señor está al cuidado de nosotros, porque Él sabe que cualquier cosa que nos hagan a nosotros, se la están haciendo directamente a Él. Así que estate tranquilo, mi hermano, aunque te mande el Señor como oveja en medio de los lobos, el Señor está cuidándote. ¿Lo crees? Amén. Pero hay una tercera cosa, y con esta quiero terminar, que está en 2 Pedro. El Señor nos dice ahí en 2 Pedro, en el capítulo 2, dice que nosotros somos un linaje escogido, una familia escogida, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para anunciar las verdades del Hijo de Dios. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente, pero la idea es que vos y yo somos elegidos por Dios, especialmente por Dios, para llevar adelante las verdades, para anunciar las verdades del Señor Jesucristo. Y el tercer punto que quiero considerar es que el Rey preserva la dignidad de los suyos siempre, ¿sí? David sabía que hacer entrar a Jerusalén a estas personas con media barba era una humillación terrible para todo el pueblo. Le dijo, quédense en Jericó. Cuando le crezca la barba, vuelvan, regresen. Seguramente les mandó ropa para que no anden semidesnudos y demás. Y esto habla de un rey
que se ocupa de la dignidad de sus siervos, ¿no? David entendió que era muy vergonzoso para ellos lo que le había pasado y los preservó, no los expuso. Y eso a mí me parece que es extraordinario, porque el Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos un linaje escogido, somos especiales. Y el Señor con el Señor Jesucristo, Dios nos ha devuelto la dignidad. Dice que en el capítulo 1 de Juan, que a todos los que le recibimos, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El derecho está hablando de cuestiones legales, si querés, ¿sí? Es como un hijo que tiene el derecho a tener el apellido del padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es un derecho que no tienen todos los seres humanos, solo aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo. Y al vernos transformados en hijos del Rey, yo quiero que vos sepas que vos sos una princesa del Rey, que sos un príncipe del Rey. ¿Lo crees? Príncipes, princesas. El Señor nos ha dado dignidad. Somos un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Él nos escogió para que seamos sus príncipes, sus princesas. Somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. El Señor preserva nuestra dignidad, pase lo que pase. Así que, para terminar el mensaje de hoy y recordar, viendo a David actuar con sus embajadores, me hace acordar mucho cómo hace nuestro Rey con nosotros cuando somos verdaderos embajadores de la paz. Estamos muchas veces llevando nuestro mensaje en medio de lobos rapaces, ¿no? Lobos feroces, y sin embargo el Señor siempre está defendiéndonos y preservando nuestra dignidad. Así que, para recordar, ser embajador de Dios es difícil, ¿sí? Ser embajador de Dios es difícil. Lo que te hagan a vos, se lo hacen a Dios, y quédate tranquilo porque Dios se va a ocupar, Y finalmente, tu dignidad está asegurada porque la asegura el Señor. El Señor preserva la dignidad de los suyos. ¿Le gustó? Amén. ¿Lo aprendió? Ofrécale ese aplauso al Señor.